Buenos días, somos el grupo número 5 y vamos a hablar sobre la NIF 9 instrumentos financieros. El objetivo de esta norma es establecer los principios para la información financiera sobre los activos financieros y pasivos financieros de manera que presente información útil y relevante para los usuarios de los estados financieros de cara a la evaluación de los importes, calendario e incertidumbre de los flujos de efectivo futuros de la entidad. El alcance. Esta norma se aplicará a todas las entidades y todo tipo de instrumentos financieros, excepto a aquellas participaciones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen de acuerdo con la NIF 10, estados financieros consolidados. El reconocimiento inicial y baja en cuentas. La baja en cuentas, según la norma, es la eliminación de un activo o pasivo financiero previamente reconocido en el estado de situación financiera de una entidad. El reconocimiento inicial, la entidad reconocerá un activo financiero o pasivo financiero en su estado de situación financiera cuando y solo cuando se convierta en parte de las cláusulas contractuales del instrumento. En la compraventa convencional del activo financiero, se reconocerá y dará de baja según corresponda aplicando la contabilidad de la fecha de la contratación o la fecha de liquidación. Ejemplos del reconocimiento inicial: a partidas por cobrar o pagar de la forma incondicional se reconocerán como activos o pasivos cuando la entidad se convierta en parte del contrato. Como consecuencia de ello, tiene el derecho legal a recibir efectivo o la obligación legal de pagarlo. Y cuando los activos adquiridos o pasivos incurridos como resultado de un compromiso en firme de comprar o vender bienes o servicios no se reconozcan generalmente hasta que al menos alguna de las partes haya ejecutado sus obligaciones según el contrato. El reconocimiento de la baja en cuentas se da por estados financieros consolidados. Se aplicarán a nivel consolidado, por tanto, una entidad primero consolidará todas las subsidiarias de acuerdo con la NIF 10. Y la compra-venta convencional del activo financiero se reconocerá y dará de baja según corresponda, aplicando la contabilidad de la fecha de contratación o de liquidación. Una compra convencional de activos financieros se puede también reconocer utilizando la contabilidad de la fecha de la contratación o liquidación, o también la entidad aplicará el mismo método de forma congruente para las compras y ventas de activos financieros que se clasifiquen de la misma forma según lo menciona esta norma. ¿Cómo se medirá la baja en cuentas? Siempre y cuando cumplan con que una entidad retenga el derecho a una parte de los pagos por intereses sobre activos transferidos o bien los pagos por intereses a los cuales la entidad renunciaría en el momento de la resolución o transferencia del contrato.
cuando no cumplan una garantía otorgada por la entidad por pérdidas por incumplimiento sobre el activo transferido, impide la baja en cuentas de este, porque la entidad ha retenido la forma sustancial de los riesgos y recompensas de su propiedad y se registrará como un pasivo. La implicación continuada en activos transferidos. La norma habla que para todos los activos, la garantía suministrada por una entidad para pagar pérdidas por incumplimiento sobre activo transferido impide que el activo transferido sea dado de baja en cuentas en la medida de su implicación. Y se toman en cuenta tres puntos importantes: el importe en libro del activo, el importe máximo de la contraprestación, y vamos a tomar en cuenta el reconocimiento de los mismos según la NIF 15. Cuando habla de los activos medidos al costo amortizado, es si la obligación es por una opción de venta emitida por la entidad o el derecho por una opción de compra mantenida. Y cuando hablamos de activos medidos al valor razonable, es si la existencia de un derecho por una opción de compra retenida por la entidad impide dar de baja al activo transferido y la entidad mide el activo transferido al valor razonable. Dicho activo continuará midiéndose al valor razonable. Buen día, continuando con la presentación, vamos a ver el capítulo 4 de la presente norma. A menos que aplique lo estipulado en el párrafo 4.1.5, que es la opción de designar un activo financiero al valor razonable con cambios en resultados, dicho párrafo estipula que una entidad puede en el reconocimiento inicial designar un activo financiero de forma irrevocable como medido al valor razonable con cambios en resultados, si de esta forma elimina o reduce significativamente una incongruencia de medición o reconocimiento. La norma estipula esto como una asimetría contable. Los activos financieros se clasificarán en el reconocimiento inicial en tres categorías: el costo amortizado, razonable con cambios en el otro resultado integral, y valor razonable con cambios en resultados. La clasificación de un activo financiero en estas categorías se realizará en base a dos aspectos. El primero es el modelo de negocio de la entidad para gestionar sus activos financieros, y el otro es las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero. Ahora veremos cómo se aplica el modelo de clasificación y valoración de activos financieros. Lo primero que debemos hacer es hacernos la pregunta si los flujos de efectivo contractuales del activo son solamente pagos de principales e intereses. En caso de que la respuesta sea no, vamos a proceder a reconocerlo como valor razonable con cambios en resultados. Si la respuesta es sí, procederemos a preguntarnos cuál es el objetivo del modelo de negocio. Si el objetivo es mantener el activo para cobrar sus flujos de efectivo contractuales, los reconoceremos como costo amortizado. Si el objetivo es mantener el activo tanto para cobrar los flujos de efectivo contractuales como para venderlo, vamos a reconocerlo como valor razonable con cambios en otro resultado integral. Y si hubiera otra estrategia distinta de las anteriores, vamos a reconocerlo como valor razonable con cambios en resultados. Hay otras opciones que prescribe la norma. En caso de asimetría contable, la norma prescribe que tenemos la opción
de reconocerlo como valor razonable con cambios en resultados. Y en el caso de los instrumentos de patrimonio, podemos reconocerlo como valor razonable con cambios en otro resultado integral. La clasificación y valoración de pasivos financieros. Los pasivos financieros se miden al costo amortizado con las siguientes excepciones. Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados, pasivos financieros que surjan por una transferencia de activos financieros que no cumplan los requisitos para su baja en cuentas o que se contabilicen utilizando el enfoque de la implicación continuada, contratos de garantía financiera, compromisos de concesión de un préstamo a una tasa de interés inferior a la del mercado, o bien una contraprestación contingente reconocida por un adquiriente en una combinación de negocios a la cual se aplica la NIF 3. Podemos designar un pasivo financiero a valor razonable con cambios en resultados cuando lo permita el párrafo 4.3.5 o cuando dé lugar a información más relevante porque se elimine o reduzca significativamente alguna incongruencia en la medición o reconocimiento, o bien un grupo de pasivos o activos financieros se gestiona y su rendimiento se evalúa según la base del valor razonable. Derivados implícitos. Un derivado implícito es un componente de un contrato híbrido en el que también se incluye un contrato anfitrión que no es un derivado, con el efecto de que algunos de los flujos de efectivo del instrumento combinado varíen de forma similar a un derivado sin anfitrión. Un contrato híbrido con anfitriones de activos financieros es reclasificación de activos financieros. Si el objetivo del modelo de negocio de una entidad sufre cambios significativos, será obligatoria la reclasificación del instrumento. No son reclasificaciones una partida que fuera anteriormente designada como un instrumento de cobertura eficaz en una cobertura de flujos de efectivo o una cobertura de inversión neta que haya dejado de cumplir los requisitos para ser considerada como tal. Una partida que haya pasado a ser un instrumento de cobertura designado y eficaz en una cobertura de flujos de efectivo o una cobertura de inversión neta. Cambios en la medición de acuerdo con la sección 6.7. Continuando con la presentación, tenemos la medición en la cual la entidad medirá los activos y pasivos financieros a valor razonable, salvo las cuentas por cobrar. En el caso de la medición posterior de los activos, después del reconocimiento inicial de una entidad, medirá un activo financiero mediante el costo amortizado, el valor razonable con cambios en otro resultado integral, o el valor razonable con cambios en resultados. Medición posterior de pasivos financieros. Los pasivos financieros se medirán a costo amortizado, excepto aquellos pasivos financieros que se mantengan para negociar como los derivados, por ejemplo, que se valorarán a valor razonable con cambios en resultados. Medición a costo amortizado. Los activos financieros podrán medirse por medio del método de interés efectivo, medición de flujos de efectivos contractuales y baja en cuentas.
La medición es medirle al costo mediante una tasa de interés efectiva, es decir, si tengo o no una cuenta por cobrar que está dentro de las condiciones normales de crédito en un contrato, en la mayoría de las empresas, 3 meses. Estas serán medidas del costo. En el caso de que supere las condiciones normales, se deberá traer al valor presente la cuenta por cobrar, determinando la financiación que se le da al cliente y reconocer el valor presente de la transacción. Una entidad reducirá directamente el importe en libros bruto de un activo financiero cuando la entidad no tenga expectativas razonables de recuperar un activo financiero en su totalidad o en una parte de este. Una cancelación constituye un suceso de baja en cuentas. Deterioro del valor. Conocimiento de las pérdidas crediticias esperadas por medio de un enfoque general o determinación de incrementos significativos en el riesgo crediticio. Según el enfoque del deterioro del valor de la NIF 9, ya no es necesario que ocurra un suceso relacionado con el crédito antes de que se reconozcan pérdidas crediticias. En su lugar, una entidad contabilizará siempre las pérdidas crediticias esperadas, así como los cambios de dichas pérdidas crediticias esperadas. El importe de las pérdidas crediticias se actualiza en cada fecha de presentación para reflejar cambios en el riesgo crediticio desde su reconocimiento inicial. Por tanto, se proporciona información más oportuna sobre las pérdidas crediticias esperadas. Deterioro del valor. Reconocimiento de las pérdidas esperadas por medio de activos financieros modificados y activos financieros con deterioro de valor crediticio comprados u originados. Si los flujos de efectivos contractuales de un activo financiero han sido renegociados o modificados y el activo financiero no se ha dado de baja en cuentas, una entidad evaluará si ha habido un incremento significativo en el riesgo crediticio del instrumento financiero. Una entidad solo reconocerá los cambios acumulados en las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo, desde el reconocimiento inicial como una corrección del valor por pérdidas para activos financieros con deterioro de valor crediticios originados o comprados. Enfoque simplificado para cuentas comerciales por cobrar, medición de pérdidas crediticias esperadas. Una entidad medirá siempre la corrección del valor por pérdidas a un importe que deberá revelar las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo, tomando en cuenta las cuentas por cobrar comerciales y las cuentas por cobrar por arrendamientos. Una entidad deberá medir las pérdidas crediticias esperadas de un instrumento financiero de forma que refleje un importe de probabilidad ponderada, no sesgado, que se determina mediante la evaluación de un rango de resultados posible, el valor temporal del dinero, la información razonable y sustentable que está disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado en la fecha de presentación. Al medir las pérdidas crediticias, una entidad no necesita necesariamente identificar todos los escenarios posibles. Sin embargo, considerará el riesgo o probabilidad de que ocurra una pérdida crediticia, reflejando la posibilidad de que ocurra y de que no ocurra una pérdida crediticia, incluso si dicha posibilidad es muy baja. De activos financieros. Si una entidad reclasifica los activos financieros, dicha reclasificación, prospectivamente desde la fecha de reclasificación, la entidad no reexpresará las ganancias o pérdidas de intereses, incluidas las ganancias o pérdidas por deterioro de valor previamente reconocidos. Si una entidad reclasifica un activo financiero desde la categoría de medición del costo amortizado o la del valor razonable con cambios en resultados, su valor razonable se medirá en la fecha de reclasificación, en cualquier ganancia o pérdida que surja por diferencia entre el costo amortizado previo del activo financiero y el valor razonable. Se reconocerá en otro resultado del periodo.
Si una entidad reclasifica un activo financiero desde la categoría de medición del valor razonable con cambios en resultados a la de costo amortizado, su valor razonable en la fecha de reclasificación pasa a ser un nuevo importe en libros brutos. Si una entidad reclasifica un activo financiero desde la categoría de medición del costo amortizado al de valor razonable, con cambios en otro resultado integral, su valor razonable se medirá a la fecha de clasificación. Cualquier ganancia o pérdida que surja por diferentes cuestiones en el costo amortizado previo del activo financiero y el valor razonable se reconocerá en otro resultado integral. La tasa de interés efectiva y la medición de las pérdidas crediticias esperadas no se ajustarán como resultado de la reclasificación. Ganancias y pérdidas e inversiones de instrumentos de patrimonio. Pasivos designados como a valor razonable con cambios en resultados. La clasificación de los pasivos financieros también se registra a costo amortizado y valor razonable. Se registran a costo amortizado cuando la entidad quiere mantenerlo hasta el final y el valor razonable cuando se quiere negociar con él. Un ejemplo podría ser la emisión de bonos. Si se emiten a terceros sería a costo y si se recompran serían a valor razonable. Las variaciones son al resultado como interés-gasto. Ganancias y pérdidas. Activos medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral. Cuando se obtiene un activo hasta el final para esperar todos los flujos de efectivo esperados al vencimiento, cuando se registran en otro resultado integral. Es cuando el activo se obtiene para negociar a más de un año y en el resultado del ejercicio cuando se negocian en un corto plazo. Muy bien, continuamos. Mi nombre es Álvaro González. Contabilidad de coberturas. El objetivo de la contabilidad de coberturas es representar en los estados financieros el efecto de las actividades de gestión de riesgos de una entidad que utiliza instrumentos financieros para gestionar las exposiciones que surgen por riesgos concretos que podrían afectar al resultado del periodo. Las NIF permiten que una entidad, cuando aplica por primera vez la NIF 9, da opción que elija como su política contable aplicar los requerimientos de contabilidad de cobertura según la NIF 9 o continuar utilizando los requerimientos de la contabilidad de cobertura según la NIF 39. Elementos de una cobertura contable. Tenemos las partidas cubiertas e instrumentos de cobertura. Las partidas cubiertas. Una partida cubierta puede ser un activo o pasivo reconocidos, un compromiso en firme no reconocido, una transacción prevista o bien una inversión neta en un negocio en el extranjero. La partida cubierta puede ser una única partida o un grupo de partidas. Continuamos con el instrumento de cobertura. Pueden designarse como instrumento de cobertura los activos financieros que no sean derivados o los pasivos financieros que no sean derivados y se midan al valor razonable con cambios en el resultado. Finalmente, toda empresa debe identificar el riesgo cubierto, es decir, el riesgo específico que la empresa está cubriendo respecto del elemento cubierto. Criterios requeridos para una contabilidad de cobertura. Tenemos la relación de la cobertura, consta solo de instrumentos de cobertura y partidas cubiertas elegibles. Y tras B, al inicio de la relación de cobertura, existe una designación y una documentación formales de relación de cobertura.
y del objetivo de gestión de riesgos de la entidad para emprender la cobertura. Esa documentación incluirá la identificación del instrumento de cobertura, la partida cubierta, la naturaleza del riesgo que se está siendo cubierto y la forma en que la entidad evaluará si la relación de cobertura cumple con los requerimientos de eficacia de cobertura. Por último, tenemos la literal C. La relación de cobertura cumple todos los requerimientos de la eficacia de la cobertura según el párrafo capítulo 6, 4.1 de la NIF. Bueno. Contabilización de las relaciones de cobertura que cumplen los requisitos. Existen tres tipos de relaciones de cobertura: cobertura del valor razonable, cobertura de flujos de efectivo y cobertura de la inversión neta en un negocio en el extranjero. Tenemos que la cobertura del valor razonable es una cobertura de la exposición a los cambios en el valor razonable de activos o pasivos o de compromisos en firme no reconocidos de un componente de estas partidas que puede atribuirse a un riesgo concreto y puede afectar al resultado del periodo. También en la cobertura de efectivo es una cobertura de la exposición a la variación de flujos de efectivo que se atribuye a un riesgo concreto asociado con un activo o pasivo reconocido o un componente de esto, tal como la totalidad o algunos de los pagos futuros de interés de una deuda a interés variable o a una transacción prevista altamente probable que puede afectar al resultado del periodo. Tenemos la cobertura de la inversión neta en un negocio en el extranjero que cubre el riesgo de tipo de cambio en las inversiones de sociedades dependientes, asociadas, negocios conjuntos y sucursales, cuyas actividades estén basadas o se lleven a cabo en una moneda funcional distinta al de la empresa. Vamos con la elegibilidad de un grupo de partidas como una partida cubierta. Un grupo de partidas, incluyendo un grupo de partidas que constituye una posición neta, es una partida cubierta elegible, solo si está formado por partidas, incluyendo los componentes de las partidas que son individualmente partidas cubiertas elegibles. Vemos también que las partidas en el grupo se gestionan agrupadas sobre una base de conjuntos a efectos de la gestión de riesgo. Y en el caso de una cobertura de flujos de efectivo de un grupo de partidas cuyas variabilidades en los flujos de efectivo no se espera sean aproximadamente proporcionales a la variabilidad global en los flujos de efectivo del grupo, de forma que surjan situaciones de riesgo compensadas.